El pecado original que todos tenemos al nacer es un estado de pecado, no un pecado personal. Según San Pablo, el primer pecado de la humanidad fue la desobediencia a Dios. Los teólogos explican esta muerte espiritual como una incapacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a no ser que seamos rescatados por la gracia de Jesús. ¿Por qué es así? Parece que una respuesta razonable sería que vivir de acuerdo a estos dos mandamientos implica tanto el olvidarse de sí mismo como el sacrificio, los cuales implican la cruz. Nunca podríamos abrazar la cruz sin los dones de la fe y del amor que recibimos en el bautismo. Aún después del bautismo hay lucha, pero se puede ganar la victoria en Cristo. En vistas a lo que un día Dios le pediría a María, esto es, ser la madre de nuestro Salvador Jesucristo, Dios creó el alma de María dándole una gracia especial que la previno siempre y en todo momento de caer bajo la influencia de esta muerte espiritual, es decir, del pecado original. Este don la constituye a ella como una persona absolutamente libre, alguien que amaría a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma a través de toda su vida, sin reservaciones. Toda acción de ella fue una respuesta total al amor de Dios. Cuando hablamos de su santidad, nos referimos a su libertad. Ya que María no tenía pecado original, el ángel la saluda con estas palabras: Dios te salve, llena de gracia. O dicho con palabras más comunes, alégrate, tú la inmensamente favorecida de Dios. Desde un punto de vista artístico, el concepto de la Inmaculada Concepción ha sido representado desde la época de Escoto. Los símbolos religiosos evocan el misterio inefable que percibimos, pero que no podemos explicar adecuadamente. Estos símbolos se usan para fortalecer la fe de aquellas personas que pudieran tener dudas. La media luna se usa algunas veces haciendo referencia a María. El uso dramático de la luz expresa el misterio de la gran excepción de María. Su gloria es reflejo de Cristo, el sol de justicia, de la misma manera que la luz de la luna es un reflejo del sol. La serpiente simboliza el pecado original, la caída del género humano, y nos trae a la memoria lo que dicen las Escrituras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza, pero tú solo herirás su talón. A través de las Sagradas Escrituras encontramos una fe firme en el Dios que dirige la historia hacia un fin único, la salvación de su pueblo. Muchos doctos en las Escrituras creen que en el capítulo 12 del Apocalipsis, tanto María como la Iglesia son simbolizadas como la nueva Eva. La mujer de la cual nacería un niño, el Salvador, es perseguida por un monstruo horrible, una personificación del mal. Protegida de una manera extraordinaria, ella pudo dar a luz sin peligro. Sin embargo, el niño no destruye al monstruo maligno inmediatamente. Ese niño es llevado al cielo, donde reina con Dios. Nuestra atención no se fija en él, sino más bien en la mujer que queda expuesta al odio del dragón, aún después de que su hijo ha sido entronizado. Ella es un ejemplo del sufrimiento y la renunciación que marcan el camino de la salvación, un camino que debe ser recorrido por la Iglesia y por María como su símbolo. A principios del siglo XIX, el mundo estaba experimentando el ascenso de ideas modernistas, el progreso de las ciencias e ideales socialistas a través de toda Europa. Una atmósfera secular y anticlerical amenazaba al mundo religioso de la época. Con el deseo de contrarrestar esa amenaza, los obispos de los Estados Unidos le pidieron a la Santa Sede que María fuese declarada
patrona de los Estados Unidos bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. La santidad de esta mujer serviría como un faro para aquellas personas que buscaban una guía. La petición fue concedida en el año 1847. El Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Washington, D.C., se empezó a construir en 1930 con las contribuciones de católicos cuyos deseos eran honrar a María bajo esta advocación. Este santuario ocupa el 7º lugar entre los edificios religiosos más grandes del mundo y es la iglesia católica más grande en todo el hemisferio occidental. Antes de definir el dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX le pidió a los obispos del mundo que le informaran acerca de la devoción y las esperanzas de su clero y de sus fieles, así como sus propios pareceres en cuanto a esta doctrina. San Eugenio de Macenot, fundador de los misioneros oblatos de María Inmaculada, era el obispo de Marsella. Él le escribió así a las personas de su diócesis: Ella nos dio a aquel que es la vida y la salvación del mundo. Ella nos engendró espiritualmente a todos nosotros al pie de la cruz, a través del dolor intenso de la pasión y muerte del Dios hombre. A ella se le llama debidamente la nueva Eva. Su ternura nos cobija. San Eugenio contestó 2 veces y con mucho entusiasmo la solicitud del Papa, una como obispo de Marsella y otra en nombre de los oblatos de María Inmaculada, señalando el propio nombre de su congregación, nombre sugerido por el Papa Leo XII, como testimonio de la tradicional creencia de la Iglesia. El obispo de Macenot estuvo presente en las ceremonias en la Basílica de San Pedro cuando la definición del dogma fue proclamada. San Eugenio de Macenot aprendió la devoción a María de su mamá. Fue un hombre de fe profunda, abierto a lo sobrenatural, y su confianza en María fue singular. Luchó valientemente contra todas las distorsiones en las devociones marianas, y les recordaba a todos que la grandeza de la bienaventurada Virgen radica especialmente en su dignidad como Madre de Dios. Es al Hijo a quien honramos en la persona de María. Dios es siempre el fin supremo de este culto. Los misioneros oblatos de María Inmaculada, una congregación de sacerdotes y hermanos religiosos fundada por San Eugenio, no fue aprobada solo para proclamar las glorias de María. Ellos son misioneros bajo la protección de María Inmaculada, pero consagrados a Dios en los pobres, a quienes deben ver a través de los ojos del Señor crucificado. Los misioneros oblatos nos recuerdan a cada uno de nosotros nuestra dignidad por haber sido creados a imagen de Dios. El carisma de su fundador nos llama a predicar el Evangelio a aquellas personas más abandonadas, donde quiera que se encuentren. María, con su vocación de Madre de Dios y Madre de todos nosotros, es ciertamente única e incomparable. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que ella, al igual que nosotros, pertenece al grupo de los laicos? Tal vez pudiéramos imaginárnosla como una monja que ha hecho votos. Sin embargo, ella era una joven judía, considerada insignificante en las estructuras sociales de su época. Ella fue fiel a su promesa de matrimonio con su esposo y fue también viuda. En todas las circunstancias de su vida, siempre le dijo sí a Dios y recibió a Jesús con fe para después compartirlo con el mundo entero. La concepción inmaculada de María, su total libertad y su compromiso con Dios nos aseguran que el reino de Dios continúa en un proceso estableciéndose en la tierra. A pesar del pecado de nuestros primeros padres, Dios nunca nos ha abandonado. Dios penetró la historia para terminar la primera obra de su bondad,
a través de un misterio aún más maravillosamente sublime. El Verbo hecho carne vino a enseñarnos que podemos salir de la oscuridad, del miedo y del caos para entrar en el mundo del amor.